Damas y caballeros, bienvenidos sean todos ustedes. Hoy vamos a iniciar una entrega muy importante. Es el increíble libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl es un autor que con este libro cambió muchas vidas. Definitivamente dejó huella en toda la humanidad. Todos los que tuvimos la oportunidad de leer este libro, definitivamente luego de esta situación ya no volvimos a ser exactamente igual. Bienvenidos, esta es la biblioteca El éxtasis de la plenitud integral. En esta obra, Viktor Frankl explica la experiencia que le llevó al descubrimiento de la logoterapia. Prisionero durante mucho tiempo en los campos de concentración, él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. ¿Cómo pudo él, que todo lo había perdido, que había visto destruir todo lo que valía la pena, que padeció hambre, frío, brutalidades sin fin, que tantas veces estuvo a punto del exterminio? ¿Cómo pudo aceptar que la vida fuera digna de ser vivida? Las palabras del doctor Frankl alcanzan un temple sorprendente, esperanzador sobre la capacidad humana de trascender sus dificultades y descubrir la verdad conveniente y orientadora. Este libro es fantástico, de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, con un prefacio de Gordon W. Allport. Prefacio. El doctor Frankl, psiquiatra y escritor, suele preguntar a sus pacientes aquejados de múltiples padecimientos más o menos importantes, ¿por qué no se suicida usted? Y muchas veces de las respuestas se extrae una orientación para la psicoterapia a aplicar. A este lo que le ata la vida son los hijos, al otro un talento, una habilidad sin explotar, a un tercero quizás solo unos cuantos recuerdos que merece la pena rescatar del olvido. Tejer esas tenues hebras de vidas rotas en una ordimbre firme, coherente, significativa y responsable es el objeto de cómo se enfrenta la logoterapia, que es la versión original del Dr. Frankl del moderno análisis existencial. En esta obra, el Dr. Frankl explica la experiencia que le llevó al descubrimiento de la logoterapia. Prisionero durante mucho tiempo en los bestiales campos de concentración, él mismo sintió incluso que su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. Sus padres, su hermano e incluso su esposa murieron en los campos de concentración o fueron enviados a las cámaras de gas, de tal suerte que, salvo una hermana, todos perecieron. ¿Cómo pudo él, que todo lo había perdido, que había visto destruir todo lo que valía la pena, que padeció hambre, frío, brutalidades sin fin, que tantas veces estuvo a punto del exterminio, cómo pudo aceptar que la vida fuera digna de vivirla? El psiquiatra que personalmente ha tenido que enfrentarse a tales rigores merece que se le escuche, pues nadie como él para juzgar nuestra condición humana sabia y compasivamente. Las palabras del doctor Frankl tienen un tono profundamente honesto, pues se basan en experiencias demasiado hondas para ser falsas. Dado el cargo que hoy ocupa en la Facultad de Medicina de Viena y el renombre que han alcanzado las clínicas de logoterapia que actualmente van desarrollándose en los distintos países tomando como modelo su famosa Policlínica Neurológica de Viena, lo que el doctor Frankl tiene que decir adquiere todavía mayor prestigio. Es difícil no caer en la tentación de comparar la forma que el doctor Frankl tiene para enfocar la teoría y la terapia con la obra de su predecesor, Sigmund Freud. Ambos doctores se aplican primordialmente a estudiar la naturaleza y la cura de la neurosis. Para Freud, la raíz de esta angustiosa enfermedad está en la ansiedad que se fundamenta en motivos conflictivos e inconscientes. Frankl diferencia varias formas de neurosis y descubre el origen de alguna de ellas. La neurosis nógena, en la incapacidad del paciente para encontrar significado y sentido de responsabilidad en la propia existencia. Freud pone de relieve la frustración de la vida sexual. Para Frankl,
La frustración está en la voluntad intencional. Se da en la Europa actual una marcada tendencia a alejarse de Freud y una aceptación muy extendida del análisis existencial, que toma distintas formas más o menos afines, siendo una de ellas la escuela de logoterapia. Es característico del abierto talante de Frank el no repudiar a Freud, antes bien construye sobre sus aportaciones. Tampoco se enfrenta a las demás modalidades de la terapia existencial, sino que celebra gustoso su parentesco con ellas. El presente relato, aun siendo breve, está elaborado con arte y garra. Yo lo he leído 2 veces de un tirón, incapaz de desprenderme de su hechizo. En alguna parte hacia la mitad del libro, Frankl presenta su propia filosofía de la logoterapia. Lo hace como sin solución de continuidad y tan quedante que solo cuando ha terminado el libro el lector se percata de que está ante un ensayo profundo y no ante un relato más, forzosamente sobre campos de concentración. Es mucho lo que el lector aprende de este fragmento autobiográfico. Aprende lo que hace un ser humano cuando de pronto se da cuenta de que no tiene nada que perder excepto su ridícula vida desnuda. La descripción que hace Frankl de la mezcla de emociones y apatía que se agolpan en la mente es impresionante. Lo primero que acude en nuestro auxilio es una curiosidad fría y despegada por nuestro propio destino. A continuación, y con toda rapidez, se urden las estrategias para salvar lo que resta de vida, aun cuando las oportunidades de sobrevivir sean mínimas. El hambre, la humillación y la sorda cólera ante la injusticia se hacen tolerables a través de las imágenes entrañables de las personas amadas, de la religión, de un tenaz sentido del humor e incluso de un vislumbrar de la belleza estimulante de la naturaleza. Un árbol, una puesta de sol. Pero estos momentos de alivio no determinan la voluntad de vivir si es que no contribuyen a aumentar en el prisionero la noción de lo insensato de su sufrimiento. Y es en ese punto donde encontramos el tema central del existencialismo. Vivir es sufrir, sobrevivir es hallarle sentido al sufrimiento. Si la vida tiene algún objeto, este no puede ser otro que el sufrir y morir. Pero nadie puede decirle a nadie en qué consiste este objeto. Cada uno debe hallarlo por sí mismo y aceptar la responsabilidad de su respuesta que ésta le dicta. Si triunfa en el empeño, seguirá desarrollándose a pesar de todas las indignidades. Frankl gusta de citar a Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo. En el campo de concentración, todas las circunstancias conspiran para conseguir que el prisionero pierda sus asideros. Todas las metas de la vida familiar han sido arrancadas de cuajo. Lo único que resta es la última de las libertades humanas, la capacidad de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Esta última libertad, admitida tanto por los antiguos estoicos como por los modernos existencialistas, adquiere una vida significación en el relato de Frank. Los prisioneros no eran más que hombres normales y corrientes, pero algunos de ellos a elegir ser dignos de sufrimiento atestiguan la capacidad humana para elevarse por encima de su aparente destino. Como psicoterapeuta que es, el autor quiere saber cómo se puede ayudar al hombre a alcanzar esta capacidad tan diferenciadoramente humana. Por otra parte, ¿cómo puede uno despertar en un paciente el sentimiento de que tiene la responsabilidad de vivir, por muy adversas que se presenten las circunstancias? Frank nos da completa cuenta de una sesión de terapia colectiva que mantuvo con sus compañeros de prisión. A petición del editor, el Dr. Frankl ha añadido a su autobiografía una breve pero explícita exposición de los principios básicos de la logoterapia. Hasta ahora, casi todas las publicaciones de esta tercera escuela vienesa de psicoterapia son sus predecedoras a las escuelas de Freud y Adler. Se han editado preferentemente en alemán, de modo que el lector acogerá con agrado este suplemento del Dr. Frankl a su relato personal. A diferencia de otros existencialistas europeos, Frankl no es ni pesimista ni antirreligioso. Antes, al contrario, para ser un autor que se enfrenta de lleno a la omnipresencia del sufrimiento y a las fuerzas del mal, adopta un punto de vista sorprendentemente esperanzador sobre la capacidad humana de trascender sus dificultades y descubrir la verdad conveniente y orientadora. Recomiendo calurosamente esta pequeña obrita por ser una joya de la narrativa dramática centrada en torno al más profundo de los problemas humanos.
Su mérito es tanto literario como filosófico y ofrece una precisa introducción al movimiento psicológico más importante de nuestro tiempo. Gordon W. Allport, antiguo profesor de psicología de la Universidad de Harvard, fue uno de los escritores y docentes más prestigiosos de los Estados Unidos. Publicó numerosas obras originales sobre psicología y fue director del Journal Abnormal and Social Psychology. Precisamente a través de la labor pionera del profesor Allport, la trascendental teoría del Dr. Frankl se ha introducido en aquel país. Más aún, el interés que ha despertado la logoterapia ha crecido a pasos agigantados debido, en parte, a su reputación. Parte primera. Un psicólogo en un campo de concentración. Un psicólogo en un campo de concentración. No se trata, por lo tanto, de un relato de hechos y sucesos, sino de experiencias. Estas experiencias son personales, experiencias que millones de seres humanos han sufrido una y otra vez. Es la historia íntima de un campo de concentración contada por uno de sus supervivientes. No se ocupa de los grandes horrores que hayan sido suficientes y prolijamente descritos, aunque no siempre y no todos los hayan crecido. Y también que no los hayan creído, sino que cuenta esa otra multitud de pequeños tormentos. En otras palabras, pretende dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo incidia la vida diaria en un campo de concentración en la mente del prisionero medio? Muchos de los sucesos que ahí se describen no tuvieron lugar en los grandes y famosos campos, sino en los más pequeños, que es donde se produjo la mayor experiencia del exterminio. Tampoco es un libro sobre el sufrimiento y la muerte de grandes héroes y mártires, ni sobre los preeminentes capos, prisioneros que actuaban como especie de administradores y tenían privilegios especiales, o los prisioneros de renombre, es decir, no se refiere tanto a los sufrimientos de los poderosos, cuanto a los sacrificios, crucifixión y muerte de la gran legión de víctimas desconocidas y olvidadas, pues era a estos prisioneros normales y corrientes, que no llevaban ninguna marca distintiva en sus mangas, a quienes los capos realmente despreciaban. Mientras estos prisioneros comunes tenían muy poco o nada que llevarse a la boca, los capos no padecían nunca hambre. De hecho, muchos de estos capos la pasaron mucho mejor en los campos que en toda su vida. Y muy a menudo eran más duros con los prisioneros que los propios guardias, y los golpeaban con mayor crueldad que los hombres de las SS. Claro está que los capos se elegían entre aquellos prisioneros cuyo carácter hacía suponer que serían los indicados para tales procedimientos, y si no cumplían con lo que esperaban de ellos, inmediatamente se les degradaba. Pronto se fueron pareciendo tanto a los miembros de las SS y a los guardianes de los campos que se les podría juzgar desde una perspectiva psicológica similar. Selección activa y pasiva. Es muy fácil para el que no ha estado nunca en un campo de concentración hacerse una idea equivocada de la vida en él, idea en la que la piedad y simpatía aparezcan mezcladas. Sobre al no conocer prácticamente nada de la dura lucha por la existencia que precisamente en los campos más pequeños se libraba entre los prisioneros, del combate inexorable por el pan de cada día y por la propia vida, por el bien de unos mismos y por la propia vida, por el bien de uno mismo y por el de un buen amigo. Pongamos como ejemplo las veces en que oficialmente se anunciaba que se iba a trasladar a unos cuantos prisioneros a un campo de concentración. Pero no era muy difícil adivinar que el destino final de todos aquellos sería, sin duda, la cámara de gas. Se seleccionaba a los más enfermos o agotados, incapaces de trabajar, y se les enviaba a alguno de los campos centrales equipados con cámaras de gas y crematorios. El proceso de selección era la señal para una abierta lucha entre los compañeros o entre un grupo contra otro. Lo único que importaba es que el hombre de uno o del otro o del amigo fueran tachados de la lista de las víctimas, aunque todos sabían que por cada hombre que se salvaba, se condenaba a otro. En cada traslado tenía que haber un número determinado de pasajeros. Quien fuera no importaba tanto, pues cada uno de ellos no era más que un número, y así era como constataban con las listas. Al entrar en el campo se les quitaban todos los documentos y objetos personales, al menos ese era el método seguido en Auschwitz. Por consiguiente, cada prisionero tenía la oportunidad de adoptar un nombre o una profesión falsos, y lo cierto es que, por varias razones, muchos lo hacían.
A las autoridades lo único que les importaba eran los números de los prisioneros. Muchas veces estos números se tatuaban en la piel y además había que llevarlos cosidos en determinada parte de los pantalones, de la chaqueta o del abrigo. A ningún guardián que quisiera llevar una queja sobre un prisionero, casi siempre por pereza, se le hubiera ocurrido nunca preguntarle su nombre. No tenía más que echar una ojeada al número y cómo temíamos esas miradas por las posibles consecuencias, y anotarlo en su libreta. Volvamos al convoy a punto de partir. No había tiempo para consideraciones morales o éticas, ni tampoco el deseo de hacerlas. Un solo pensamiento animaba a los prisioneros: mantenerse con vida para volver con la familia que los esperaba en casa y salvar a sus amigos. Por consiguiente, no dudaban ni un momento en arreglar las cosas para que otro prisionero, otro número, ocupara su puesto en la expedición. De lo expuesto hasta ahora, se desprende que el proceso para seleccionar a los capos era de tipo negativo. Para este de tipo se elegía únicamente a los más brutales, aunque había algunas felices excepciones. Además de la selección de los capos, que corría a cargo de las SS y que era de tipo activo, se daba una especie de proceso continuado de autoselección pasiva entre todos los prisioneros. Por lo general, solo se mantenían vivos aquellos prisioneros que tras varios años de dar tumbos de campo en campo, habían perdido todos sus escrúpulos en la lucha por la existencia. Los que estaban dispuestos a recurrir a cualquier medio, fuera honrado o de otro tipo, incluidos la fuerza bruta, el robo, la traición o lo que fuera con tal de salvarse, los que hemos vuelto de ahí gracias a multitudes de casualidad fortuita o milagros, como cada cual prefiera llamarlos. Lo sabemos bien, los mejores de entre nosotros no regresaron. El uniforme número 119-104. Ensayo psicológico. Este interesante relato lo vamos a ver en la siguiente entrega. Muchísimas gracias. Aquí concluye la primera entrega de este fabuloso libro. ¿Quién les habla? Soy Juan Cristóbal Hipólito Moreno. Le deseo que usted tenga un día excelente, lleno de éxito y de bendiciones. Bienvenidos a este fabuloso libro.